La paz de Cristo, hermanos. Hoy la liturgia de la palabra tiene como común denominador la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, la teología sobre el nombre. El nombre. Para los hebreos, el nombre dice la esencia de la persona, su misión. Y no solo dice esto, la misión, la esencia de la persona, sino que el mismo nombre hace presente a la persona. Pronunciar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, según la mentalidad hebrea, es hacer presente a esa persona. Es como hacer presente el poder y el actuar de esa persona. Por eso, invocar el nombre de Yahvé es primero creer que Yahvé existe y que está viviente y que tiene poder para salvar. Por eso en la primera lectura, recordando la palabra de ayer, donde había un tullido que en el nombre de Jesús se levantaba y se ponía a caminar, pues Pedro declara, es en el nombre de Jesús aquel que habían crucificado, es decir, que no está muerto, sino que ha resucitado. ¿Y dónde se demuestra que está resucitado? Es que en el nombre de ese hombre echa a caminar, echa a andar. Dice este hombre que han asesinado, que era el autor de la vida, Dios lo ha resucitado. Mientras ustedes habían pedido que se graciase a un asesino, matando luego al autor de la vida, Dios, ¿qué ha hecho? Lo ha resucitado. Y en el nombre de se anuncia pues la conversión, se anuncia la salvación. Y el Salmo de hoy toma entonces esta teología sobre el nombre. El Salmo 8, que habla sobre la dignidad del ser humano, y esta dignidad del ser humano está en relación con el nombre de Yahvé. Es el poder ser capaz de entrar en relación con Dios, de poder, si queremos decirlo así banalmente, aprender el nombre de Dios, que en la mentalidad hebrea no es simplemente algo intelectual, sino poder entrar en relación profunda con la persona que lleva ese nombre. Conocer el nombre de Yahvé es participar de la potencia de Yahvé. Y entonces el Salmo 8 dice esto, qué maravilla, el hombre que ha hecho poco menos que los ángeles, poco menos que un Dios. De gloria y de honor lo has coronado. Todo lo has puesto bajo sus pies. ¿Por qué? Porque participa del nombre de Dios, porque lo puede pronunciar, porque puede entrar en relación con Dios. Porque Dios somete las cosas al hombre, lo engrandece. Y bien, hoy en el Evangelio también se habla del nombre. Escuchemos este Evangelio de hoy, que es la continuación del Evangelio de ayer, del encuentro que el Señor ha tenido con los discípulos de Emaús. Estos ya han vuelto a la comunidad, se han reintegrado a la iglesia y están contándose unos a otros la experiencia que han tenido con el resucitado. Y mientras están reunidos, sucede una cosa, irrumpe Cristo en medio de ellos. Escuchemos este Evangelio de hoy, del Evangelio según San Lucas. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz con vosotros». Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero Él les dijo, «¿Por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: Estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí también aparece esto de la teología del nombre. En el nombre de Cristo se predicará la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Y Cristo hace a sus discípulos testigos de esto, como fue testigo Pedro y Juan allí en la puerta bella, en la puerta hermosa del templo. En el nombre de Cristo pusieron a este hombre a caminar. Es Cristo quien ha hecho este milagro. Es el único nombre por el cual nosotros tenemos posibilidad de salvación. El único nombre que Dios nos ha dado a nosotros para ser salvados es el dulce nombre de Jesucristo, de Jesús. Y bien, este Jesús está realmente vivo, realmente ha resucitado. Y Cristo les muestra a sus discípulos las manos y los pies. Dice el Evangelio de Juan que le muestra también el costado. Y hará también que Tomás meta la mano dentro de las llagas suyas, de sus manos, de su costado, y pueda palpar que realmente Cristo ha resucitado. Y por esto Cristo come con los discípulos, para dar prueba de que no es un fantasma, de que realmente está vivo. ¿Y cuál es el signo que nosotros hoy podemos digamos así, experimentar cómo somos conscientes de que realmente Cristo está vivo también dentro de nuestros corazones? Que nosotros también hemos resucitado con Él. ¿Cuál es el signo de esto? Si tenemos presente los Hechos de los Apóstoles, en el tullido, el signo es que no se queda estancado, sino que se levanta y echa a andar, camina. Esto también tiene un sentido espiritual, que no se quede estancado en sus penas, en sus pecados, sino que camina por encima de la muerte, echa a andar, que ha recibido la bendición de Dios para nosotros, la bendición de la resurrección de Jesucristo, que según el Hecho de los Apóstoles, esta bendición es la conversión, el alejar de nosotros nuestros males, nuestros pecados. Esta es la bendición del resucitado. Y según este Evangelio, ¿dónde se ve que estamos resucitados con Cristo, que Cristo vive dentro de nosotros? Primero, en la paz. Jesucristo, cuando se aparece a los suyos, dice el Evangelio de Juan, que cuando aparece en medio de ellos estaban cerrados, estaban con las puertas cerradas porque tenían miedo a la persecución, miedo a que también le sucediese lo que le sucedió al Maestro, que fuesen a parar en la cruz. Y Cristo, ¿qué les dice cuando se les aparece? Paz. La paz esté con vosotros, les dice Jesucristo. Segunda cosa, la profunda alegría que sintieron estos hombres. Estas dos cosas, la paz y la alegría, que hace que el hombre pueda caminar, levantarse y caminar. Si vemos a los discípulos, Jesucristo a ellos al final les abrirá también el intelecto, les abrirá la mente para comprender las Escrituras. Este abrir sus mentes, esta conversión también van de la mano. Conversión en griego
quiere decir cambio de mentalidad. ¿Y qué tipo de mentalidad es la que tienen los discípulos ahora? ¿Cuál es la mentalidad que Cristo ha infundido en ellos, que el misterio de Pascua ha infundido en ellos? Ese reconocer que en las Escrituras, primero, todo nos habla a nosotros del Cordero, de la Pascua de Cristo, de su pasión, de su muerte y resurrección, de su victoria. Toda la Escritura nos habla de esto. Y en la vida del hombre también ha de realizarse esta palabra de Moisés, de los profetas y de los salmos, que nosotros también cristianos podamos pasar por la Pascua de Jesucristo, que entrando por el sufrimiento, por la cruz, lleguemos a la gloria, a la luz. Entonces Jesucristo les abre el entendimiento. Cristo da una paz que no da este mundo. Y la paz de Jesucristo no es ausencia de problemas, sino que la paz del resucitado es que en medio de los problemas, de la enfermedad, de la precariedad, el hombre no entra en la muerte, no murmura. El cristiano que está resucitado. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Porque el sufrimiento por el que pasa un cristiano, el sufrimiento inocente, no tiene como fin la muerte, sino la resurrección. La vida del resucitado afirma a los discípulos que realmente todo concurre para el bien de los que aman a Dios y que pasar por el sufrimiento y por la cruz no es solamente un bien para nosotros, sino que es un bien también para los demás. Porque el siervo de Yahvé, que es Jesucristo, y los cristianos junto con él, los cristianos resucitados, cuando sufren, cuando padecen algo, sin murmurar, que lo aceptan con amor, porque saben que Dios no los abandona allí, por eso viven en paz, sin atormentarse de los problemas, sino que viven con alegría, porque Dios está con ellos y Dios no los desampara. Ese sufrimiento sirve para la redención también del mundo. Mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Este es el gran misterio que Jesucristo les desvela a los cristianos, que nos quiere desvelar también a nosotros, que podamos experimentarlo también nosotros. Diferencia entre el mundo y los cristianos es que el mundo, de frente a los problemas, de frente al sufrimiento, entra en la muerte. Y como entra en la muerte, busca de todas formas salir del sufrimiento, porque de la muerte no se salva nadie. Mientras que para el cristiano, que ha sido iluminado por Jesucristo, que le ha sido abierta la inteligencia para las Escrituras, y las mismas Escrituras han sido abiertas, es decir, también la propia historia, el entendimiento hacia la propia historia, hacia la cruz, hacia los sufrimientos, para el cristiano no es así. El cristiano no busca escapar de todas las... busca de todos modos escapar de la cruz, no. Sino que más bien entra en la cruz bendiciendo al Señor y ofreciendo Él su vida como hostia viva, agradable al Padre, un sacrificio agradable al Padre. Hermanos, que el Señor pueda concedernos a nosotros esta gracia de abrir nuestro entendimiento, de poder creer realmente en el nombre de Jesucristo, que nos conceda a Él la conversión, este cambio de mentalidad, este arrepentir nuestra forma vieja de actuar. Si vemos en la primera lectura, se nos muestra inmediatamente cuál es la forma de actuar del mundo, de que el Señor nos tiene que convertir en relación a esto de vivir como resucitados, como testigos de Él. Dice el Señor, dice Pedro, anunciando el querigma, que los israelitas han renegado del justo y del santo y han matado al autor de la vida, mientras que han graciado a un asesino. Esa acción
que Pedro les hace presente el pecado de Israel, que es pecado tuyo y mío, es algo que se verifica también en nuestra vida cotidiana de una forma existencial. No nos hagamos ajenos a esto de que, bueno, el pueblo eligió a Barrabás y condenó a Jesucristo. Desgraciados ellos. No, no, no. En nuestra vida cotidiana nos ponemos nosotros también de frente a esa decisión, a elegir al autor de la vida, a Jesús, o graciar a un asesino que es Barrabás. ¿Y cuándo nosotros estamos presentes a tomar esta decisión? Cada vez que recibimos un mal, cada vez que alguien nos ofende, nos trata mal, cada vez que entramos en el sufrimiento a causa del pecado de otro, se nos pone de frente a esta decisión. ¿Y cuándo nosotros elegimos al asesino, a Barrabás? Cuando decidimos hacer justicia por nuestras manos, cuando nos rebelamos contra el mal, pagando al mal con el mal, no aceptando la injusticia. ¿Cuándo elegimos entonces al autor de la vida, al siervo de Yahvé? Cuando tenemos los mismos sentimientos de Jesucristo, que toma sobre sí el pecado del otro, que no responde mal por mal, que no se resiste al mal, sino que se bebe el veneno del otro. Porque la única forma de desaparecer el mal no es devolviendo mal por mal, porque eso lo que hace es multiplicarlo, acrecentarlo, sino que la única forma de vencer al mal es bebiéndose el veneno de los demás, bebiéndose el veneno de tu esposa que te engaña o que te trata mal, bebiéndose el veneno de tu esposo, que es un cascarrabia, bebiéndose el veneno de los hijos, que quizás son unos desobedientes y malagradecidos, que quizás tú no le importas nada, que solamente piensan en que le des algún beneficio. La única forma de vencer al mal es bebiéndose el veneno del otro, respondiendo con amor, como Cristo ha respondido. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se bebe el veneno del otro y lo transforma en una bendición, en una oración de intercesión ante el Padre. Los discípulos serán también testigos de Jesucristo, y tú y yo, en la medida en que tengamos este mismo espíritu del resucitado, que tengamos esta paz y esta alegría también en dar la vida por los demás, en no responder mal por mal, en no soltar al asesino, a Barrabás, que está en nuestro corazón, sino más bien acogernos a este autor de la vida, que es como un cordero que se entrega al matadero, sin abrir la boca. Y de allí Dios ha sacado la vida eterna, la resurrección. Esto no son cuentos de hadas, esto no son palabras vacías, sino que esto es una realidad concreta. Los discípulos han podido palpar que esta es la verdad, que la única cosa que resucita es esta forma de amar, que solo esto se puede llamar realmente vida, y vida en abundancia. Hermanos, que el Señor nos conceda también a nosotros esta gracia que Dios le ha concedido a los apóstoles, de alegrarnos por su resurrección, de tener esta paz que vence al mundo, este mismo Espíritu de Jesucristo, de este siervo de Yahvé que se entrega por los demás, y que teniendo esto, pues que nos suceda también a nosotros como al tullido, que sirva una perfecta sanación, que puede levantarse y caminar por encima de la muerte, por encima del sufrimiento, sabiendo que las cruces, los problemas, el desempleo, las precariedades no tienen la última palabra, sino que la última palabra la tiene la resurrección. Alabado sea Jesucristo.